¿Cuánto tiene que ver el campo en esta situación económica crítica que tiene la Argentina con el dólar? La pregunta la hago referida a la postura y la opinión que tienen muchos miembros del gobierno nacional. Hemos convocado a gente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Gonzalo Augusto, que es justamente economista, pero además un referente importante de la Bolsa, para, bueno, tratar de dilucidar un poco el tema de la venta de granos, cuánto tiene que ver el campo. En un día arrancamos el programa diciendo el dólar superó ampliamente los 300 pesos. Gonzalo, gracias por venir. ¿Cómo estás, Leo? Muchas gracias, buenas noches. ¿Es la culpa del campo, como dice parte del gobierno nacional? En realidad es la culpa de la economía argentina, de la estructura que tenemos y que no ha cambiado en los últimos años. O sea, ¿por qué se le da tanta importancia a lo que está pasando en el campo, la liquidación o no de divisas? Y eso es, como decía, un aspecto estructural de la economía argentina, donde si nosotros vemos las exportaciones, básicamente el 70% de lo que exportamos proviene de la cadena agroindustrial. Sí. Entonces, obviamente, cuando estamos en estas tensiones cambiarias donde necesitamos dólares, ¿qué pasa? El primero que se acusa de que está ralentizando la venta de dólares es el campo y en este caso la venta de soja. Bueno, ahora querían un poco apurar, inclusive vendan rápido porque necesitamos que nos entren dólares. Bueno, hay unos datitos también para tener presente qué es lo que está en juego o qué es lo que implicaría eso. O sea, hoy soja se ha vendido aproximadamente el 45% de la producción de la campaña que se empezó a cosechar en mayo y se extendió hasta las primeras semanas de junio, y quedan por vender aproximadamente la mitad. Generalmente para esta época del año es un poco más alto el porcentaje, es un 55-60%, o sea, hay un retraso, pero no es que sea tan grande. Y esto se da por una multiplicidad de factores, principalmente tenemos lo que es la brecha cambiaria, que obviamente el productor vende a un precio y recibe un precio en dólares mucho más bajo. También tenemos perspectivas del precio de los granos que van a seguir bajando. Entonces estamos en una situación bastante complicada. Eso por el lado de la soja, pero si uno ve lo que es maíz, estamos en una liquidación casi récord, como el año pasado. O sea que el productor estuvo vendiendo y vendió mucho más maíz en lugar de haber vendido soja. Pasándolo en limpio, quedan aproximadamente unos 10.000 millones de dólares, si valorizamos lo que queda de soja por vender. Sí. Que, a ver, puede llegar a dar un respiro si uno lo liquidara ahora, que decir, contamos con 10.000 millones de dólares. Sin embargo, eso es una situación o algo totalmente coyuntural, o sea, no es la que no va a solucionar el problema, que puede llegar a contener el dólar. Podemos tener un impasse de algunos meses. Sin embargo, acá el problema es mucho más profundo y está arraigado en lo que es la economía y la estructura económica argentina, donde no podemos estar dependiendo de la soja. O sea, de que si el precio de la soja sube, festejamos y nos va bien, o si el precio de la soja cae, nos va mal. En realidad ahí el tema es mucho más profundo, que hay que encarar reformas en toda la economía argentina y principalmente en orientar una economía hacia la exportación, que es algo que no estamos haciendo, sino donde, y esto me gusta decirlo porque mucha gente a veces no lo conoce, pero la mitad de las exportaciones argentinas prácticamente dependen de 5 productos, que es trigo, maíz, soja, harina y aceite de soja. O sea, con esos 5 productos son casi la mitad de las exportaciones argentinas, cuando en realidad podríamos estar exportando y agregando mucho más valor, pero bueno, para eso se tienen que dar un montón de condiciones que hoy no se están dando. No tiene, evidentemente, el campo con el gobierno actual una buena relación, me parece, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que se puede ver, obviamente, porque vos estás produciendo, estás invirtiendo todos los años, arriesgando capital, y al momento de cosechar el precio de tu producto se ve influenciado, no solamente por los derechos de exportación, sino también por esa brecha cambiaria que hace que el valor que efectivamente recibe el productor por su cosecha sea sensiblemente más baja. Y amén de un montón de otras restricciones que ha sufrido el productor agropecuario en lo que fue el periodo, por ejemplo, desde el 2008 al 2015, no solamente con los derechos de exportación, sino con las restricciones que se hicieron a la exportación, lo que fue trigo, de maíz, que prácticamente habían hecho que la producción bajara muchísimo y que, por suerte, hoy se ha revertido, pero
obviamente la relación está tensa producto de estas trabas, como le está pasando a un montón de sectores de la economía. Y el campo ya viene ahora, hace muy poco, golpeado con el tema del combustible también, ¿no? También el tema del combustible es muy importante, si bien se ha solucionado en parte el tema del gasoil y se han permitido por lo menos avanzar con las tareas de cosecha. Acá en Córdoba todavía estamos cosechando el maíz y que se va a extender hasta mediados de agosto. ¿Se perdió la primera cosecha de maíz o se logró rescatar algo? Pregunto porque en el campo hablaba con muchos de los que habían sembrado, me decían por el tema de la falta de lluvia, de la sequía, que se había perdido un poco lo que era la primera. Y por eso pregonaban, digo esto cuando me tocó ir a hacer la cobertura en los cortes de ruta que hubo, y me decían, por eso estamos ahora acá en la ruta pidiendo para que no perder la segunda. Claro, porque también hay algo muy relevante que uno está invirtiendo y movilizando fondos a cielo abierto. Entonces es muy variable el resultado de la producción que vos podés tener. La campaña estuvo marcada por el segundo año que tenemos condiciones más cerca de lo normal. El maíz, ahí en Córdoba, el 80% se produce de manera tardía, es decir, que se empieza a cosechar desde junio, julio, agosto. Entonces, si bien el maíz temprano ha sido afectado, pero lo que es el maíz tardío no ha tenido un impacto tan negativo. Pero si nosotros empezamos a proyectarlo y bien, ya en trigo el área sembrada en Córdoba va a ser la más baja en 4 o 5 campañas. La producción a nivel nacional también, la más baja en 5 campañas. ¿Y eso por qué? Básicamente por una cuestión de falta de lluvias y por otra cuestión que tenemos un aumento de los costos internacionales, principalmente lo que son fertilizantes y también lo que es el temor de que el gobierno imponga alguna medida que repercute en el precio recibido por el productor. Acá en Córdoba, ¿qué tenemos? ¿Maíz, trigo? Maíz, trigo, soja, maní, que son los cultivos más importantes. Maní somos muy importantes a nivel nacional. Garbanzo, papa, pero bueno, los cultivos más importantes son el maíz, que hoy Córdoba es la primer productora a nivel nacional. Soja, también la segunda productora a nivel nacional. Trigo es muy relevante. Maní, primer productor nacional. Lo que yo creo que tenemos que avanzar, y esto también me parece muy importante, es en el agregado de valor de toda esta producción. Hoy en Córdoba nosotros somos el primer productor con 20 millones de toneladas y transformamos cerca de 4. El resto se va a otras provincias o al resto del mundo sin agregarle mayor valor. Sos economista y tengo que preguntarte, ¿cómo ves el dólar? ¿Hay que comprar dólares o no hay que comprar dólares? ¿Qué hacemos? ¿El que tiene dólares que lo venda o no? Esa es una pregunta que depende muchísimo de la situación de cada persona, pero yo creo que los economistas están siendo más consultados como los médicos en la época de la pandemia. Sí. No los dejan dormir los periodistas consultando. Sí, la verdad. Pero bueno. Estamos en un momento, esto hace 2 días, 3 días que viene el dólar. Una locura. Pegó un salto impresionante que nadie se lo esperaba. O sea, sabíamos que podía llegar a venir un incremento, pero no en estas magnitudes. Evidentemente la situación no solamente es económica, también es política y eso hay que tenerlo presente. Entonces yo creo que estamos en un momento de esperar, parar la pelota, ver cuáles medidas van a tomar el fin de semana y qué escenario nos vamos a encontrar el lunes. Obviamente hay gente que... Yo tengo un par de pesos. Mañana iba a comprar dólares. ¿Qué me decís? Si podés comprar el dólar ahorro, no lo compraste, compralo porque estarías haciendo un muy buen negocio. Estás pagando muchísimo menos de lo que estarías saliendo a comprar al mercado paralelo. Hoy también está el tema de que si uno quiere comprar el dólar MEP, el contado con liqui o el MEP, que es el que está más al alcance de todos nosotros, que lo pueden hacer a través de un agente de bolsa, está prácticamente igual al blue. O sea, yo creo que hay pocas operaciones porque estamos todos expectantes y hay que ver hasta cuánto puede llegar a subir. Pero estamos muy revolucionados. Antes del cierre, te pregunto, ¿qué es esta medida del gobierno que ha tomado para con el dólar, para con los turistas? ¿Sería qué? ¿Permitirles vender el dólar cómo? Es permitir, o sea, si hoy viene un turista y tiene que comprar, por ejemplo, con tarjeta, el tipo de cambio que se le hace es el tipo de cambio oficial. Entonces, obviamente, estarían perdiendo muchísimo dinero. Sí. Y como no lo hacen, van a cuevas directamente a venderlo a un mercado paralelo para que esos dólares ingresen al circuito formal, los podrían vender en entidades financieras al tipo de cambio del dólar MEP, que es un dólar financiero, y que está cercano prácticamente igual a lo que es el blue. Entonces eso permitiría que ingresen estos dólares al oficial que lo venden a través de vías legales y estos turistas pueden obtener más pesos. Sin embargo, no es, de nuevo, y volviendo al inicio de esta conversación, no soluciona el problema, son parches que se van poniendo, pero la situación o el problema de fondo es muchísimo más grave y con medidas mucho más drásticas que se deberían tomar. Bien, se me va el tiempo. ¿Se va más alto el dólar? ¿Qué pensás?
Yo quiero que no, pero no lo sabemos. Todos queremos que Puede no. llegar a subir ¿Puede un poco subir más. más? Hay que ver las medidas. Hoy ya se están tomando algunas medidas de restringir las tenencias de dólares de las empresas en los dólares financieros. Entonces eso lo puede llegar a contener un poco. Bien. Esperemos el lunes y veamos las noticias, las medidas que toman y ahí será un panorama totalmente diferente. Gonzalo, gracias. Muchas gracias a vos.